Vamos ahora a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que ahora es el tiempo, estamos hablando de la extensión del reino de Dios. Y en esta mañana vamos a ver las señales de una iglesia madura, las oraciones del apóstol Pablo a favor de una iglesia. Generalmente cuando hablamos sobre la iglesia y pensamos cuáles deben ser las señales de una iglesia que quiere tener una visión global con un fuerte impacto local y global. Y yo llamo a esto glocal, unir lo local con lo global. Una iglesia con visión mundial, con visión global, pero con un gran impacto local. Y cuando pensamos en este tipo de iglesia, si uno va a las librerías cristianas, se va a encontrar con diferentes libros que hablan sobre el iglecrecimiento, cómo hacer crecer la iglesia. Y a veces tenemos un problema con esto, porque nos centramos mucho en hacer crecer la iglesia internamente, pero no pensamos en términos de extendernos en función de extender el reino de Dios, que es otra cosa. La iglesia es la comunidad del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pero la extensión del reino de Dios tiene que ver mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Y cuando vemos estos libros que nos hablan de cómo hacer crecer, de cómo avanzar, encontramos cosas así, por ejemplo. Bueno, una iglesia madura, dicen muchos, una iglesia que está creciendo en madurez, dicen, es la que tiene una fuerte dinámica en lo que es el Espíritu Santo. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Otros dicen, bueno, una iglesia que crece, que es madura, es una iglesia que envía misioneros, por ejemplo. Otros dicen, bueno, una iglesia que crece es una iglesia madura, es una iglesia que tiene ministros, una gran organización, una gran estructura, programas de televisión, programas de radio, ofrenda muchísimo. Es una iglesia que se ocupa de los pobres, es una iglesia que tiene sensibilidad social. Y la verdad es que muchas de estas características estarán en una iglesia madura. Pero en esta mañana nos queremos preguntar, ¿dónde tenemos que ir para darnos cuenta si realmente somos una iglesia madura? Y hermano o hermana, el único lugar donde tenemos que recurrir permanentemente es a la palabra de Dios. Es la palabra donde encontramos los indicios para saber si somos una iglesia madura, si somos hombres y mujeres maduros y si estamos teniendo una familia madura. Así que yo le invito en esta mañana a que estudiemos juntos las oraciones del apóstol Pablo a favor de la iglesia. Y la primera oración está en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Si usted busca ahí el capítulo 1, va a encontrar en el versículo 4. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Les recomendamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando estuvo en este lugar, estuvo un mes y Dios le permitió plantar esta iglesia. Y cuando le escribe esta carta a la gente de Tesalónica, más adelante dice ahí en el versículo 5, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? Para hacer esta oración, el apóstol Pablo dice, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando una palabra llega con convicción del Espíritu, con profundidad? Hay corazones abiertos para aceptarlas, hay corazones abiertos para ponerla en práctica. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el versículo 8 dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Cali, hermanos, no solo se ha proclamado en otras ciudades
de Colombia, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Si usted da vuelta a la hoja, yendo hacia atrás, va a encontrar una segunda oración del apóstol Pablo a favor de la iglesia. Y está en el capítulo 1, en la carta de Colosenses, en el versículo 3, dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, el amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservadas para ustedes en el cielo. Así que cuando el apóstol Pablo daba gracias por una iglesia, generalmente mencionaba tres cosas. Cuando él veía que una iglesia crecía en madurez, cuando él veía que un hombre o una mujer crecía en madurez, cuando él veía que una familia crecía en madurez, él daba gracias por tres cosas: por la fe, por la esperanza y el amor. Una iglesia que tiene visión global y quiere tener un fuerte impacto local es aquella iglesia que aprende a vivir bajo tres presupuestos teológicos: fe, esperanza y amor. Y en esta mañana queremos volver a revisar estos signos vitales para la vida de una persona, para la vida de una familia y para la vida de la iglesia. Y en primer lugar, queremos ponernos a pensar: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Así que nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es la fe? Y cuando hablamos de fe, sencillamente decimos que fe es confianza, hermano. Fe es confianza. ¿Confianza en quién? ¿Usted tiene que tener confianza en mí? Sí, por supuesto. ¿Yo tengo que tener confianza en usted? Sí, por supuesto. ¿Cómo se gana la confianza? Relación, tiempo, proceso. No es de un día para otro. Pero no estamos hablando de ese tipo de confianza en este momento. Acá estamos hablando que nuestra confianza está puesta en la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Los pastores? No, hermano. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Tanto los siervos de Dios, los pastores, cada familia, cada miembro, ponemos nuestra confianza a quien va al frente de la iglesia, quien dirige la iglesia, y es la cabeza, es nuestro Señor Jesucristo. Confianza significa que vamos a hacer las cosas a la manera de Él, no a nuestra manera. Nuestra tentación siempre es pensar cómo lo podemos hacer mejor. No está mal, ¿no es cierto, Marcela? No está mal. Constantemente estamos repensando y repensando, porque queremos lo mejor, queremos extender el reino y queremos lo mejor para todos. Pero hay momentos donde esa confianza choca con nuestra lógica, porque nuestra lógica marca una cosa y a veces el Señor está marcando otra cosa por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Y esta es la lógica que tuvieron que enfrentar los discípulos, la lógica de nuestro Señor versus la lógica de ellos. Cuando nosotros vamos a Marcos, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000, fue un acontecimiento muy especial. Los discípulos habían venido de ministrar, de servir, de echar demonios, de predicar la palabra, de sanar. Estaban cansados, estaban agotados. Y encima ese día se enteran de la muerte de su amigo Juan. Así que realmente estaban compungidos o quizás un poco desanimados por esa noticia. Y la primera palabra que te quiero dar en esta mañana: no sé cuál es el problema que estás pasando en tu vida. No sé cuál es la situación difícil que puedes estar pasando en tu día. Pero el día más triste puede ser el día que Dios haga el mayor milagro en tu vida. Llévate esta palabra. A veces hay dolor y a veces hay tristeza, pero en medio del dolor y en medio de la tristeza, Dios se hace grande. Y esto fue lo que pasó ahí. Y tuvieron que trabajar su manera de pensar con el Señor. Cuando el Señor desembarca, ve a las multitudes, lo primero que Él sintió en su corazón fue compasión. No porque no tenían alimento, sino la compasión era algo de las entrañas porque la veía como ovejas sin pastor.
Y la palabra pastor en ese contexto y en el Antiguo Testamento tiene que ver con los gobernantes, tienen que ver también con los religiosos, tiene que ver también con los dirigentes sociales. Y cuando Jesús ve a toda esa multitud necesitada, la ve como ovejas sin pastor. Y lo primero que hacen los discípulos, después que el Señor comienza a enseñar, ve que se hace tarde, que se hace de noche, y los discípulos ¿qué usan, Luis? ¿Qué usan? La lógica, ¿no es cierto? Nuestra lógica. ¿Cuál es nuestra lógica? Se hace de noche. Somos 5.000 personas. ¿Cómo? ¿Dónde van a dormir esta gente? ¿Dónde va a comer esta gente? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué dicen ellos? Señor Jesús, deja que se vayan a los poblados a conseguir un lugar donde dormir o donde comer. Entonces el Señor Jesús, que es la cabeza, en la cual decimos como iglesia, tenemos confianza, le dice, denles de comer. Ay, ay, ay. Ay, 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 hermano. Jesús permanentemente va a desafiar nuestra lógica. Renglón seguido. Ellos siguen con su lógica. Señor, ¿dónde vamos a sacar dinero para darle de comer a tanta gente? ¿Qué va a pasar con esto? Y es interesante porque el Señor le dice, háganlo. Y ellos enseguida lo confrontan al Señor Jesús. En medio de su lógica, ellos no pueden soportar que el Señor les diga eso. Porque lo primero que el Señor nos pide muchas veces y enfrenta a nuestra lógica, que es contraria a las reglas del mercado y a lo que generalmente manejamos, cosas que podemos controlar, que podemos manejar, lo primero que ellos le dicen, Señor, ¿vas a usar nuestro dinero? Lo confrontan fuertemente. ¿Vas a usar nuestro dinero para darle de comer a toda esta chusma? Aquel es un atorrante, el otro, mi vecino me tiraba piedra cuando yo era chiquitito. El otro pone la música, todo lo que da, hermano. Anoche qué linda bailanta que hubo al lado del hotel, hermano. ¿Le vas a dar de comer a toda esta gente? Ahora era interesante, ellos se tomaban el derecho que el dinero era de ellos. ¿Quién sostenía el ministerio del Señor Jesús? ¿Quién sostenía el ministerio del Señor Jesús? Si usted va a Lucas 8, versículo 2 o 3, ¿saben quién aparece ahí? Susana, aparece Juana y las otras mujeres. Ellas eran las que sostenían el ministerio del Señor Jesús. Y estos sinvergüenza se guardaban la plata acá, en la bolsa. Es nuestra la plata. No es tuya, es del Señor la plata. Denles de comer. Renglón seguido. ¿Qué tienen en la mano? Siempre algo tenemos en la mano. Cuando el Señor te pide algo que hay que hacer, un riesgo que tomar, el Señor ya lo sabe. Pero el Señor quiere ejercitar la fe en medio de la iglesia y en medio nuestro. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué tenía David? Una piedrita, y con una piedra y una onda venció a un gigante. Moisés, que tenía una vara y abrió el mar rojo. Y cuando nuestro corazón se quebranta de acuerdo al corazón de Dios, hermano, Dios nos bendice. Y ese día fue el día de la gran multiplicación y el gran milagro. Y la multitud comió. Haz lo que puedes con lo que tienes y pide a Dios que lo bendiga. Esto era la oración de los padres de la iglesia. Haz lo que puedes con lo que tienes y pide a Dios que lo bendiga. Y ese día sobraron 12 canastas, a tal punto que cada apóstol se llevó una. Hermano, ¿qué es confianza? ¿Qué es confianza? Hacer las cosas a la manera de ¿qué? De Jesús, sencillamente. ¿Quiere otro ejemplo? Mire cuando empezó el cristianismo. Había martirio por todos lados, había problemas por todos lados. Iban los cristianos a los tribunales
Los jueces lo conocían porque algunos eran vecinos, eran amigos de ellos. Y le decían, mira, quema un poco de incienso, nada más, un poquito de incienso, y declarán esta mañana que el César es el Señor. Tenemos que adorar al César. Ellos dijeron, de ninguna manera, nosotros adoramos a Dios. Yo seguro que los estudiosos de Iglesia y Crecimiento dirían, muchachos, somos pocos. Recién comenzamos como un movimiento y encima todos vamos al martirio. Esto no va a funcionar, no vamos a crecer. Pero ellos, por no negar a Jesús y por tener confianza en la cabeza, a partir de ahí, miles, miles y miles comenzaron a creer en el Señor. Fe es, en primer lugar, confianza. Pero también cuando hablamos de fe, estamos hablando de fidelidad. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es proceso, es mantenernos y permanecer en las enseñanzas del Señor Jesús. La iglesia de Tesalónica nos dice que la obra fue realizada por la fe. La obra fue realizada por la fe. Y esto me trae el recuerdo al ejemplo de Juan 4. Y Juan 4 tiene que ver con un funcionario. Estaba en Capernaum, su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Un funcionario de la corte real, importante. De Capernaum a Caná de Galilea, donde estaba el Señor, había 30 kilómetros de recorrido. Él podía decir, voy a mandar a mi gente para traer al Señor Jesús. Tengo los recursos, soy una persona importante, él es un carpintero. Pero este hombre se tragó su orgullo y dijo, yo creo que este carpintero puede tener palabras de vida eterna y palabras de sanidad para nuestra familia. Y fue creyendo, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando se confrontó con el Señor Jesús medio lo sacó volando, porque dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales, siempre necesitan señales. Yo pienso en el funcionario, ¿qué habrá sentido esta persona? ¿Se habrá sentido ofendida? A veces el Señor Jesús, las respuestas del Señor Jesús es para decir, luchá, mantenete fiel, sé constante, no renuncies, mantenete, permanecé. Quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Quiere sacar lo mejor. Y le dijo, tu hijo está sano, andá y volvé. Yo me imagino a este hombre. Creyó. Yo le hubiese dicho al Señor Jesús, vení conmigo. Tengo el dinero, tengo las posibilidades, tengo todo. Vení conmigo. Aparte, sospecho, ¿será verdad? Me dice 30 kilómetros, me dice que está sano. ¿Será verdad? A ver si cuando estoy volviendo después me entero que no es verdad. ¿No es cierto? Esa es nuestra lógica. Y en el medio del camino salen los siervos a decirle, tu hijo está sano. Y este hombre se puso a pensar, ¿a qué hora fue? A la 1 de la tarde, la misma hora que el Señor le había dicho. Y dice el texto de la palabra de Dios, creyó él y toda su casa. La pregunta para todos nosotros, ¿cuándo creyó? ¿Creyó la primera vez, la segunda vez o la tercera vez? Creyó. ¿Sabe qué? Creyó las 3 veces. Porque fidelidad es creer y seguir creyendo. Creer y seguir creyendo. Es proceso. Por eso Juan dice, si ustedes se mantienen en mis enseñanzas, serán mis discípulos y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tiene relación, tiene sentido esta palabra en esta mañana? ¿Qué es fe? Confianza. ¿Qué es fe? Fidelidad. Pero fe es algo más todavía. Fe tiene que ver con visión. Fe tiene que ver con ver cosas que aún no son realidad, pero que la podemos decir que son ciertas. Y esto tiene que ver con esta iglesia. Esto tiene que ver con la palabra de Dios que trae a esta iglesia. Dios quiere que esta iglesia siga teniendo sueños grandes, objetivos grandes. Porque cuando no tenemos sueños grandes y objetivos grandes, ¿saben lo que tenemos? Objetivos pequeños. Y los objetivos pequeños matan el espíritu de avivamiento. ¿Cuál es un objetivo pequeño? Quedarnos todos acá, hermano. Luchar por el poder, por el reconocimiento, a ver quién es el más importante, a ver quién tiene más prestigio. Y la palabra que hemos leído en esta mañana de Tesalónica
es que cuando ellos recibieron la palabra por el Espíritu Santo, con convicción del Espíritu, lo que hicieron fue salir. Lo que hicieron fue salir. Y el Espíritu trae esto a esta iglesia. Porque en los próximos años, Dios les va a pedir, dentro de los próximos 2 o 3 años, Dios les va a pedir, en todos estos periodos, les va a pedir esto. Suelten la mano. Abran la mano. Dejen salir a las personas que estoy llamando para la obra que yo les voy a indicar. Y va a ser un desafío muy grande, Marcela, va a ser un desafío muy grande. Porque lo primero que va a querer hacer, Gisela, Satanás, es decir, si vos regalás gente, te van a faltar los recursos. Si vos haces esto y vas a dar a este y a aquel que hacía tal cosa y tal otra, ¿quién va a cubrir este agujero? Es lo que va a hacer Satanás. Pero Dios te dice, haz lo que yo te digo y yo te voy a bendecir. Si vos estás en el negocio de la redención, es mi negocio, dice Dios. Y ahí yo estoy presente y yo te voy a bendecir. Hay quien retiene más de lo justo y viene a pobreza. La vida de la iglesia es una vida para regalar gente, ser de influencia, cada vez más influyente, cada vez ir más allá. Miren, no sé, ¿cuántos más pueden entrar en esta mañana? ¿Cuántos más pueden entrar mañana? 300 personas más. ¿Podemos poner sillas en el pasillo? ¿Y después qué, hermano? ¿Después qué? Dios quiere que salgamos mucho más allá. Y Dios nos está llamando a tener esos grandes sueños, grandes objetivos. La iglesia se tiene que preguntar, ¿qué va a pasar dentro de los próximos 3 años? ¿Qué nos gustaría que pase dentro de los próximos 5 años? ¿Qué es lo que el Espíritu está trayendo y la palabra está trayendo? Lo que el Espíritu... Fe es confianza, es fidelidad, pero es visión. Señor, me tengo que extender. No entiendo, Señor. Hermano, arriésguese. Iglesia, arriésguese y Dios les va a bendecir. No podemos hundirnos por flotar, hermano. No podemos ser vencidos por vencer. Ir, ser, hacer, decir, conocer, transformar. No es solamente la gran comisión, es nuestra misión, hermanos. Abraham, Dios le dio un sueño, ¿no es cierto? Padre de multitudes. A Moisés le dio otro sueño, tierra prometida. A Noé otro sueño, el arca de Noé. Y a nosotros nos está dando este sueño, hermano. ¿Cuál es el sueño? Transformar la sociedad local y todo Colombia hasta lo último de la tierra con los valores del reino de Dios. En esta mañana nos preguntamos, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza describe un profundo conocimiento doctrinal que nos da estabilidad presente y futura en relación con el Señor y en esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Porque conozco cuál es mi futuro, mi presente es diferente, Ya sabemos el fin de la historia, el reino viene, el reino va a ser instaurado. Entonces se trabaja con alegría, se trabaja con entusiasmo. Usted viene a la iglesia y abraza a uno, abraza a otro, hay palabras de ánimo, hay palabras de entusiasmo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese futuro es nuestro. Entonces el presente es un presente diferente. Se trabaja, ¿sabe con qué? Con perseverancia. La esperanza produce perseverancia. La esperanza produce tenacidad. La esperanza produce constancia. Porque conociendo el futuro, que nadie me lo va a negar, y es nuestro, y Dios viene, entonces trabajamos con todas nuestras ganas, con toda entrega y con mucho entusiasmo. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, siglo XVIII, un inglés. ¿Sabe qué oficio tenía Guillermo Carey? Zapatero. Cuando se juntaba con los pastores, después creo que llegó a ser pastor, cuando se juntaba con los pastores, desafiaba a los otros pastores. Vamos a otros lugares. Y la primera objeción que le hacían los pastores, mirá,
¿Por qué vamos a ir allá si falta tanto acá? Son tan ignorantes acá como allá, quedémonos acá. Si Dios lo va a hacer con vos o sin vos. Pero Guillermo no era una persona para quedarse sentado. Guillermo sabía que había necesidad en Cali. Guillermo sabía que había necesidad en Colombia, pero también sabía que por esa necesidad no era un argumento válido para no cubrir la necesidad en otros lugares. Porque la tarea hay que hacerla en forma espontánea y en simultaneidad, como nos dice Hechos 1:8. Y Guillermo partió para la India, 40 años ininterrumpidos trabajando en la India. Tradujo la palabra de Dios al sánscrito, al bengalí, más de 30, 35 porciones de distintos idiomas. Pero ¿saben lo que le pasó una vez a Guillermo? Se le quemaron todos los escritos. Todas las traducciones. ¿Y sabe lo que pasaba en ese momento? No había una nube de internet que subí y volvió. Lo mandamos, ¡pum!, arriba, ¿no? Y están asegurados, ¿no es cierto? No había nada de eso. Entonces él le comienza a escribir una carta. Y en la carta a Inglaterra dice, la verdad que esto está muy mal, muchachos. Yo se lo traduzco en argentino, ¿vio? Esto está muy mal, muchachos. Los problemas son varios. Por lo tanto, ¿usted cómo terminaría la carta? Por lo tanto, me vuelvo a casa. Se quemó todo. Años trabajando en esto. Y él terminó la carta. Por lo tanto, vuelvo a empezar. Cuando su padre le dijo, su padre era maestro, cuando su padre le dijo, Guillermo, ¿por qué te querés ir a la India? ¿Por qué te querés ir a la India, allá a la India, a hacer tal cosa? El padre lo cuestionaba. Guillermo, no sos médico, no sos un médico. No sos un gran profesional, Guillermo. No sos científico tampoco. Sos un zapatero. ¿Por qué te querés ir a la India? Y él le dijo, papá, yo soy alguien que puede perseverar. Esperanza es tenacidad, es constancia, es perseverancia. Y nosotros en esta mañana como iglesia queremos decir como el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano. Nosotros nos mantenemos firmes en esta esperanza. No retrocedemos para perdición. Y como el apóstol Pablo en Corintios, nosotros no desfallecemos. ¿Cómo está nuestra fe en esta mañana? ¿Cómo está nuestra esperanza? Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y el amor es la manifestación de la conducta a semejanza de Jesucristo. El amor describe cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales. Se añade la dimensión de calor, ternura, cuidado, lealtad. Somos de una misma familia. Más de 200 veces aparece la palabra amor en la Biblia. Hermano en la Biblia, que describe que somos de una misma familia. Y si vamos a las Escrituras, nosotros vamos a encontrar cómo los distintos apóstoles escribían y los escritores escribían sobre la relación de unos con otros que tenemos que tener, lo que tenemos que cuidar. Ellos decían, tengan paz los unos con los otros, lávense los pies los unos a los otros, ámense los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. No deban nada, sino el amarse los unos a los otros. No se juzguen los unos a los otros. Salúdense, si hay algo que esta iglesia tiene es el saludo. ¡Qué lindo! Salúdense los unos a los otros. Lo que no vi todavía es el ósculo santo. ¿Qué es esto? Dice uno. El beso. En Argentina, cuando vienen algunos hermanos americanos, se asustan cuando los recibimos en el aeropuerto. Porque a veces nos olvidamos de la pauta cultural y yo lo abrazo y le doy un beso. Y el americano se me queda mirando. O el europeo dice, ¿me equivoqué de avión? Lo importante no es el beso, el principio es el saludo. Si usted va a Japón, haga así. ¿Está bien? Ni siquiera la mano. A otro le da la mano, a otro lo que puede. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Relación unos a otros.
soportándonos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, en amor. Qué lindo hacer un estudio de unos a otros, unos a otros, unos a otros. ¿Qué significa? Que todos somos sacerdotes, todos somos pastores los unos a los otros. Porque somos llamados a ejercer el sacerdocio universal de los creyentes en la relación unos con otros. Sean benignos, misericordiosos, perdónense unos a otros. Hablen entre ustedes con salmos e himnos, sométanse los unos a los otros. Y acá hago el paréntesis para el esposo y la esposa. ¿Qué? ¿Me querés que baje? Vos querés que le dé. Yo quería que me ponga a caminar por los pasillos. Bueno. Decimos que el hombre es la cabeza en la vida familiar. ¿Qué es cabeza? ¿Qué es cabeza? ¿Es autoridad? ¿Es mandar? ¿Es imponer? ¿Es maltratar? ¿Es violencia? Eso no es cabeza. Vos que sos hombre como yo, cabeza es tomar la iniciativa. Amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando el hombre ama, tiene cuidado de la esposa. Cuando la levanta a la esposa, no la maltrata a la esposa. Cuando le lava los pies a la esposa. Cuando cuida, cuando toma esa iniciativa. ¿Qué mujer no va a responder, hermano? ¿Qué mujer, no es cierto? ¿Qué mujer no va a responder? ¿Y qué le corresponde a la mujer? Responder. Entonces, el contexto del pasaje es someteos los unos a los otros, unos a otros. Miren, las veces que mejor me fue es cuando escuché a mi señora. Los peores errores de mi vida fue cuando no la escuché a ella. Tomé decisiones solo. ¿Y saben las veces que tuvimos un desacuerdo? Un montón de veces. ¿Qué hacemos cuando está en desacuerdo? Ella dice una cosa, él dice otra cosa. ¿Sabe qué? Siga dialogando. Hasta que haya luz. Pero hágalo en la llenura del Espíritu Santo, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, sirviendo, amando, no cerrándose. Tome ese tiempo. La persona que Dios puso a su lado es la mejor persona en esta tierra para su vida. ¿Me entiende lo que le digo? Usted piensa, este hombre no lo aguanto más. Y a veces, ¿sabe qué? Tiene razón. Y a veces él piensa lo mismo de ella. Pero este aquí, que esa persona es la que te va a ayudar. Y la mejor manera de tener una buena comunicación es acercarse al centro, que es nuestro Señor Jesús. Cuando dos personas están más cerca de un centro, cuando se acercan a ese centro, no cuando se alejan de ese centro. A veces queremos resolver los problemas lejos de la comunión del Señor, de lo que nos dice el Espíritu, de vivir el fruto del Espíritu, y lo único que producimos es dolor, grieta, separación. Unos a otros, escuchémonos, en la iglesia, escuchémonos. Habló el profeta, gloria a Dios. Habló el maestro, gloria a Dios. Habló el apóstol, gloria a Dios. Habló el hermano, ahí, gloria a Dios. Pero hay que escucharse, hay que escucharse. ¿Cuál es la exhortación? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Con distintos roles, distintas funciones, pero ahí la comunidad del Espíritu es donde funciona. Y ahí es donde crecemos, en esta relación de amor, de amor. Porque el amor describe esto, la conducta es semejante a Jesucristo. Otras exhortaciones, no murmuren los unos a los otros. Todo lo contrario, aliéntense, edifíquense. Confiesen vuestras faltas. Sean de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Usted dice, Carlos, te invitamos para hablar de misión. Esto es misión, hermano. ¿Qué es lo que impacta allá afuera? ¿Qué es lo que impactó en la iglesia primitiva? ¿Señales y milagros? Sí. Pero ¿sabe cuál fue el mayor impacto? Mucho más que eso. Familias y personas que vivieron una vida de amor. Efesios dice, esta exhortación, Efesios 5, 1 y 2, lleven una vida de amor. Cuando en medio del Imperio Romano, donde los romanos tenían una mujer, ¿sabe para qué tenían una mujer los romanos?
para tener hijos nada más. Pero para tener sexo real, según ellos, muchos romanos, no todos, por supuesto, tenían otra mujer. Y si querían tener más sexo de otro tipo, homosexual, buscaban a alguien joven. Y si querían dialogar, no dialogaban con la esposa, buscaban su círculo especial. Y cuando entra Jesucristo y el dinamismo del cristianismo, se formaron familias que se amaban, familias que se respetaban, familias que se escuchaban los unos a los otros. La mujer fue levantada, el Espíritu Santo cayó sobre la mujer. Gloria a Dios, hermano. Nunca por abajo la mujer, el Espíritu la puso ahí, en una sociedad que la relegaba. ¿Qué nos vienen a hablar de feminismo hoy? Si nosotros tenemos en Jesús, cuando Jesús levanta a la mujer, hermano, ¿de qué me están hablando? ¿Qué han descubierto? Nosotros tenemos que levantar la voz. ¿Cómo nuestro Dios levanta a la mujer y la iglesia tiene que reconocer esto, hermano? Estas familias, al ver cómo se amaban, al ver cómo se trataban, al ver cómo se relacionaban con sus vecinos, muchos sufrieron el martirio. Lo que ha producido fue el mayor crecimiento y la extensión del Evangelio. No solo ahí en Roma, sino mucho más allá, hasta lo último de la tierra. ¿Qué más tenemos en esto del amor? ¿Qué más tenemos? Sean de un mismo sentir, amándonos. Hospédense los unos a los otros. ¿Cómo debemos hospedarnos? Sin murmurar. Vaya a visitar al hermano, llévelo a su casa, pero no entre en el chismerío que nos daña. El don que Dios te ha dado, ministralo sirviendo a los otros. Y todos como sumisos unos a otros. ¿Cómo? Revístanse con humildad, con humildad. Y Colosenses dice en el capítulo 3, Colosenses, capítulo 3. Por lo tanto, como escogidos de Dios, versículo 12, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. ¿Qué me tengo que sacar? La vieja ropa. ¿Cuál es la vieja ropa? El chisme, la ira, la bronca, la amargura, el rencor, mi viejo rencor, porque vos me hiciste esto, me hiciste lo otro, porque en el año 2014 sos un atorrante, me estafaste, me mentiste, no cumpliste tu palabra. Saquémonos la vieja vestidura, pongámonos lo nuevo, el nuevo ropaje, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros. ¿Y qué? Y se perdonen. Entra el perdón también acá en el amor, entra el perdón. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también unos a otros. Por encima de todo, vístanse ¿de qué? ¿De qué no se tiene que vestir la iglesia? De amor. ¿Qué es el amor? El vínculo ¿qué? Perfecto. ¿Qué dice Pablo? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es el mayor? ¿Qué es lo que va a perdurar en el cielo? Pero vivimos acá, ¿no es cierto? Y usted hoy se va de vuelta a su casa con su esposo y su esposa. ¿Y sabe qué? Lo va a tener que perdonar. Y ahí viene el problema. Y usted hoy está acá. A mí me encanta esta iglesia, porque si yo tengo un problema con algún hermano que está acá, yo entro por ahí y nunca veo al que está acá. Lo mismo, al revés, ¿no? O si usted tiene un problema con el sector derecho, entra por la izquierda. O usted cuando va a entrar a la iglesia, relojea. Mira, está allá, me voy para acá. Las relaciones así son perfectas, ¿sabe? ¿Qué comunidad de amor que tenemos bárbara así? Y nos tenemos que aprender a perdonar, porque somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice Juan. ¿Qué es el perdón? ¿Sabe lo que es el perdón? Es darle un regalo a alguien que no lo merece. Eso es el perdón.
Es cancelar la deuda que otros tienen con nosotros. En el nombre de Jesús, cancelo la deuda. No significa que tal vez me voy a olvidar, pero sí significa que cuando venga a la memoria, yo hice esta decisión, perdoné, nunca más lo saco, lo perdoné, lo dejo ahí, nunca más. No se la cobro en cuotas al hermano, porque hay gente que le gusta perdonar, ¿sabe qué? Haciéndola sufrir. A este se la voy a cobrar en cuotas. Cada vez que venga se la voy a hacer sentir. Ah, vos me hiciste eso. Tomá. Somos hipócritas muchas veces, porque pedimos a Dios el perdón para nosotros y no estamos dispuestos a perdonar al que está al lado. Nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y Dios nos dice, si no perdonás, no te voy a perdonar. Es básico esto en la vida de la iglesia, en la misión es básico. Necesitamos gente de carácter, que se vea el fruto de ese espíritu. A mí, Señor, la bendición, vengo a la iglesia, levanto las manos y haga la voz, bailo y me encanta bailar y me encanta recorrer, soy medio loco yo también, me encanta y fiesta. Pero a este desgraciado que está acá, mentiroso, Señor, fuego del cielo, un rayo que venga por allá, la justicia tuya, que se abra la tierra y caiga ahí. No vamos a ningún lado así, hermano. Perdone. Perdonar es dar a otro. Viene de la palabra perder. El que no sabe perder, no sabe perdonar. Es dar a otro. La palabra perdonar viene de la palabra virtud también, que significa decisión, decido perdonar. Y cuando vengan los recuerdos viejos de lo que me han hecho, porque no podemos manejar la mente, esa es la verdad. A veces caminamos por la calle y digo, ¿por qué me vino este recuerdo? Tal vez vi algo, sentí un olor y me trajo un recuerdo. Y le trae ese recuerdo amargo, triste. No lo alimente, no lo alimente, no lo alimente. Déjelo, déjelo. Perdonar, ¿sabe lo que es perdonar finalmente? Habría mucho más para decir, pero ya el reloj me marca 00000. En este momento están apretando un botón y yo sé que me voy para abajo. Y a usted le pica el estómago. ¿Qué va a hacer? El perdón es dejar que Dios sea Dios. No sea usted Dios. Déjeselo a Dios. Suelta a esa persona, suéltela. Deje que Dios trate con esa persona. Suéltela. El mayor impacto para cambiar esta sociedad en Cali, Colombia, África, Asia, Oceanía, toda América. Vidas de amor, vidas de perdón. ¿Sabe por qué? Porque la gente allá afuera no puede perdonar. Pero los cristianos sí podemos perdonar. Y ahí se ve la regeneración del Espíritu Santo. Ahora, una aclaración. Si usted, hombre, o usted, mujer, es abusado, violencia física, verbal o de otro tipo, ¿usted puede perdonar? Sí, puedo perdonar. Pero no necesariamente tiene que seguir viviendo con esa persona, ¿me entiende? Porque hay algo que no podemos seguir permitiendo, que sigan abusando de nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios hay un valor supremo, que es la vida. Y si yo estoy al lado de una mujer y de un hombre que siempre me está pegando, lo perdono, pero no vivo más al lado tuyo. En el 0000 le cuento una historia. Si Marcela me dice que sí, que sí. Se habla de machismo en la sociedad, ¿no? Se habla de machismo, ¿no? No estamos de acuerdo con el machismo, de ninguna. Con el feminismo tampoco. Estamos de acuerdo con los valores cristianos, a la misma altura, al mismo nivel, hombre-mujer, sometiéndose el uno al otro, dialogando, hablando, exhortándose, ayudándose.
Yo vengo de un segundo matrimonio. Soy hijo de un segundo matrimonio, no que tengo un segundo matrimonio. Se asustaron ya. ¿A quién invitamos? Mi papá nunca me lo confesó. En Argentina decimos mi viejo, cariñosamente. Mi papá nunca me lo confesó. Recién me enteré cuando era grande. Nunca me lo dijo. Pero ¿sabe por qué no me lo dijo? Porque le daba vergüenza. Y él tuvo que sufrir la vergüenza en su primer matrimonio. ¿Sabe cuál era la vergüenza para un hombre? Estamos hablando de 60, 70 años atrás. Que tenía una mujer que le pegaba todos los días. Triste, ¿no? Una mujer violenta. Mi papá siempre fue un hombre pacífico. Pacífico. Amoroso. Pero vivía al lado de una mujer que le pegaba. También hay mujeres que viven, la gran parte, la mayoría, al lado de hombres que le pegan. Y hay mujeres que me han confesado, trabajando varios años con matrimonio, mira, a veces no me duele tanto, me decía, me acuerdo de una mujer que me decía, no me duele tanto el bife o cómo me pega, sino me duele más lo que me dice, las cosas que me dice, cómo me denigra. Podemos perdonar, pero si el abuso no se corta, nosotros, por lo menos, no sé, esta iglesia, pero por lo menos lo digo yo, el profeta habla y que los otros profetas juzguen, dice la Biblia, ¿no es cierto? Acá hay muchos profetas para juzgar lo que uno dice, y usted también tiene que buscar la palabra y el espíritu a ver si lo que decimos es verdad, porque nos podemos equivocar también. Pero no tiene que seguir viendo al lado de esa persona. ¿Cómo voy a seguir viéndole a una persona que todos los días me dice, sos una tarada, sos un imbécil, no sé para qué naciste, sos una estúpida? Y una palabra para los padres. ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Tu historia fue una historia triste, pero la vida de tus hijos no tiene que ser una historia triste. Vos tenés que resolver tu problema. Si tenés baja autoestima, Dios te quiere levantar. Y si tenés sobreestima, Dios te quiere bajar. Colocarte en el lugar justo. Porque a veces sin darnos cuenta, transferimos a nuestros hijos lo mismo que hicieron con nosotros. Y este es el punto principal. La familia hoy en Latinoamérica es el punto más importante en la pastoral. ¿Cómo vamos a pastorear a la familia? Ha cambiado la pastoral totalmente. Necesitamos nuevos paradigmas. Y el Espíritu le dice a esta iglesia, van a venir tiempos distintos. Prepárense. Prepárense porque necesitamos nuevos paradigmas para atender a la gente allá afuera. Van a salir hombres y mujeres a plantar nuevas iglesias, van a salir a otros lugares, van a salir a ministrar a las naciones. Y esta iglesia tiene que ser fuerte en el tema familiar. Porque ¿saben qué? Ustedes están en la misión, hermanos. No es chiste esto. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. ¿Tiene sentido esta palabra? Para terminar, mañana me voy, Marcela, quédate tranquila. Debemos entender a la misión local y transcultural que se nos ha dado independientemente de los recursos financieros que tengamos. Cada iglesia y cada cristiano, sea pobre o rico, tiene el privilegio y mandato de participar en la tarea de la misión global. Y finalmente, se considera la tarea de la misión local y global como un privilegio y no como una carga. No es una carga. La membresía, todos nosotros como familia, somos familia. Ofrendamos. ¿Qué ofrendamos? Nuestras vidas para que el Evangelio esté disponible para todos, acá, allá y hasta el último. Entonces proveemos a los siervos que van a salir a plantar iglesias, a los jóvenes, tenemos que alentar a los jóvenes. Mire, yo ya no puedo alcanzar más a la generación joven, pero los jóvenes que tenemos trabajan con otros paradigmas. Démosle espacio, soga, que hagan locuras, apoyémoslo, respaldémoslo. No podemos perder a los niños y a la generación joven. Entonces debemos proveer
a todos ellos y en todas las edades, apoyo moral, logístico, financiero, oración, comunicación, cuidado pastoral y soporte cuando los misioneros van al exterior, tengan soporte cuando vuelvan a casa. Si el apóstol Pablo tuviese que escribirte una carta a vos, si el apóstol Pablo tendría que mandarte un WhatsApp hoy o mandarte un email, ¿por qué cosas daría gracias? ¿Daría gracias por la fe? ¿Daría gracias por la esperanza? ¿Daría gracias por el amor? Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Esto es un tiempo personal con el Señor. Yo voy a dejar a los hermanos de la iglesia que nos quieran ministrar. Pero antes, vamos a tener un tiempo de oración. Un tiempo personal. ¿Qué es lo que el Espíritu le está marcando? ¿Qué es lo que el Espíritu te dijo en esta mañana? ¿Qué es lo que la palabra te ha dicho? ¿Qué es lo que tenés que solucionar? ¿Qué es lo que esta iglesia tiene que soltar? No dejar que Dios fuerce, sino el Espíritu nos dice, manden a esto, hagan. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Si usted quiere levantar sus manos, ponerse de pie, de rodillas y pedir el auxilio en esta mañana al Señor, hágalo, hermano. Este es el momento, estamos en familia. Ayúdame a tener confianza, le puede decir el Señor. Ayúdame a no claudicar, a ser fiel, a no atentar contra la visión, contra nuevos paradigmas. Ayúdame a ser perseverante, tenaz. Ayúdame, Padre, a vivir una vida de amor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea conocido en toda la tierra, Señor. Venga tu reino ahora, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero venga tu reino sobre Cali, sobre Colombia, sobre Latinoamérica. Visítanos, Señor, otra vez. Perdónanos, Señor, pero visítanos. No hemos hecho lo bueno muchas veces, más lo malo que lo bueno. Señor, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como vos sos misericordioso, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona nuestras deudas, porque en este día, Señor, quiero perdonar a esa persona, Señor, que ha partido mi vida y mi corazón. Líbranos de la tentación. Y, Señor, acá yo te quiero pedir por esta iglesia. Hay gente preciosa en esta iglesia, jóvenes, chicos, matrimonios. Líbralos de la tentación. No permitas que ninguno de ellos caiga, Señor. Líbralos del mal, Señor. Líbralos del mal. Libra a mis hermanos del mal. Bendecí a esta congregación. A los siervos que has levantado. Y en esta hora, Señor, damos gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. Nos has visitado, Padre. Gracias, Señor. Hemos disfrutado la danza, el baile, el canto, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, te entregamos nuestros corazones. Y queremos terminar como una fiesta también. Porque sos un Dios de celebración. Y decimos, hay victoria en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.